que ya no quieran hacer quiz. Lo que vamos a ver, como les dije la clase pasada, es cómo se preparan los polímeros. Vamos a ver dos mecanismos de síntesis. Vamos a definir algunas características de esos mecanismos de unión de unidades repetitivas o de monómeros. Algunas particularidades de cada uno de ellos y el efecto en la conformación. Recuerden que conformación es cómo está distribuida en el espacio. Y con esto van a poder reconocer familias de materiales poliméricos. Espero, o ese es el objetivo de esta parte del curso. Creo que todo esto ya lo habíamos visto, entonces voy a empezar con lo que les dije la clase pasada, funcionalidad. Creo que ese concepto en algún momento lo habíamos mencionado. Funcionalidad me dice cuántos enlaces se van a formar. Y esto me afecta la estructura polimérica que se va a desarrollar. De manera general, una funcionalidad de 2 me genera cadenas lineales. Funcionalidades superiores a 2 me dan estructuras ramificadas y funcionalidades de 1 me dan moléculas más grandes. Moléculas más grandes. Entonces, antes de seguir, muchachos, recordemos cosas básicas de síntesis de compuestos orgánicos y agarramos el metanol y lo hacemos reaccionar con el ácido acético. ¿Qué pasa acá, muchachos? ¿Recuerdan qué pasaba ahí? El par de electrones de esta especie me ataca acá, me abre esto, me forma una carga, se me protona el grupo saliente, esta carga entra y me sale el buen grupo saliente. Entonces me queda el CH3, C, doble enlace, y en lugar de estar enlazado a un OH me queda un OCH3 más H2O. Los perdí, muchachos. Ese es un mecanismo para preparar acetato de metilo. ¿Dudas, muchachos? Ok, asumo silencio positivo hoy. Este grupo OH reacciona con un grupo carboxilo 1 a 1, dándome una molécula mayor, pero no un polímero. ¿Cómo puedo hacer yo para que este proceso me genere un polímero? Entonces, en lugar de tener el metanol CH3OH, necesito que esta estructura tenga una funcionalidad de 2. Ahorita tiene funcionalidad de 1. Para hacerlo, entonces necesito este diol. OH, CH2, CH3. Perdón. Sería OH, CH2, OH. De esta manera, el alcohol, en lugar de tener una funcionalidad de 1, tiene una funcionalidad de 2. ¿Qué tengo que hacer con el ácido carboxílico, muchachos? Sí les recuerdo que el acetato tiene una funcionalidad de 1. Cambiarlo a un ácido diácido carboxílico, que tiene una funcionalidad de 2. De esta manera, este mismo mecanismo que acaba de describir acá, donde este alcohol atacaba a este grupo carboxilo para generarme un grupo éster, va a ocurrir en dos posiciones, acá y acá. Y de esta manera yo voy a tener un polímero lineal. Eso es para grupos complementarios. Por ejemplo, yo podría tener en la misma molécula los grupos complementarios funcionales equivalentes. Entonces, podría tener un alcohol en un extremo, un CH2. Voy a poner acá, 1, 2, 3, 4. Entonces, un CH2, CH2, COOH.
En este caso, esta molécula tiene tanto el grupo alcohol, funcionalidad 1, con el grupo carboxilo, funcionalidad 1, en toda la molécula. Por lo tanto, toda esta molécula tiene funcionalidad 2. Y por ende, si yo pongo a reaccionar esta molécula con otra molécula, me va a generar un polímero lineal. Muchachos, ¿preguntas? ¿Todo claro? Profe, Sí. entonces, en resumen es como hacer la molécula simétrica para poder, cuando usted la hace reaccionar con el ácido, generar uno lineal. Digamos que me genera conflicto en el concepto de simétrico. Si me lo explica, porque no entiendo la parte simétrica. Es que, Complementario, creo que es lo que me quiere decir, complementario. sí, Porque, por llamémoslo así. ejemplo, sí, porque podría poner yo CH2, 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 CH3 acá, un CH, OH, OH. Entonces, en este caso, esta molécula no es simétrica. Yo sé que tal vez me equivoqué aquí en dibujarla muy sencilla para evitar hacer cosas más complicadas, pero esta molécula ya no tiene una simetría como parto acá, ya tengo dos partes. Lo que sí tiene son grupos complementarios. Y el grupo que me interesaba acá es el OH de este lado y el OH de este lado. Entonces, necesito dos OHs. Entonces, eso es lo que significaba simétrico. Para Sí, profe. cambiarlo, para Ajá. cambiar el concepto de simetría, ahora que ya no es simétrico, a complementario, sí. Ahora, si yo pongo en un tarro, en un reactor, este diol, me va a generar un polímero. ¿Sí o no? Yo pensaría que sí, pero no estoy seguro. No lo formaría porque, bueno, no lo formaría con lo que estamos viendo acá, porque para que este grupo éster se forme, necesitamos que esté tanto el grupo OH, el alcohol, con su grupo complementario, el ácido carboxílico. Y en este reactor donde estamos colocando solo dioles, no está el grupo complementario carboxilo. De igual manera, si agarrara un recipiente y pusiera nada más el dicarboxilo, que puedo poner acá un CH3 y un cloro acá, para que no se vea tan simétrico, y solo colocara esto dentro de un reactor, tampoco me formaría un polímero, porque necesito el grupo complementario. Entonces, para que reaccione el alcohol con el ácido carboxílico en esta forma de mecanismo, necesito que esté tanto presente esto como esto, de manera equimolar, si ya queremos ser más específicos en lo que quiero, equimolar. Quiere decir que para cada mol de OH hay un mol de carboxílico. Pero, por ejemplo, si agarrara esta molécula, donde el grupo carboxilo está en la misma molécula del grupo alcohol, entonces eso sí lo puedo poner en un solo reactor y sí se me va a formar un polímero en este caso, porque esta molécula ya per se es complementaria y con una funcionalidad de 2. No sé, José, si le respondí, Sí, pero, si fue mucha más pero información de la que quería. Ajá. sí, no, me respondió, pero también quería preguntarle que si podría volver a repasar lo que es la funcionalidad, o sea, como tal, para ver si lo puedo comprender mejor. Claro. Ah, la funcionalidad es la... aquí yo creo que tengo ejemplos. Pongámosles ejemplos. La funcionalidad es la cantidad de enlaces o el equivalente a la cantidad de enlaces que se generaría, que me permitiría formar. Entonces, un grupo funcional con una funcionalidad de 1, como en este caso, que tengo funcionalidad de 1, me genera nada más moléculas más grandes. En este caso, en una esterificación o amidación, el ácido metacrílico me generaría únicamente un enlace, por lo tanto, eso tiene funcionalidad de 1. En este caso, muchachos, hemos visto el ácido tereftálico, dimetil tereftálico. Aquí tengo funcionalidad de 1, funcionalidad de 1. En total, esta molécula permite formar dos enlaces, así que tiene funcionalidad de 2. Sé que en algún momento se los pedí que lo repasáramos, el isocianato. Aquí tenemos un isocianato, aquí tenemos un isocianato, tenemos funcionalidad de 2. Entonces, equivale a la cantidad de enlaces que me puede formar un grupo funcional determinado.
Más o menos, Josué. Sí, profe, más claro. Gracias. Ok, don Josué, voy a aprovecharme de su gran deseo de participar hoy, de nuevo, como siempre, pero voy a aprovecharme ahora. Este doble enlace, ¿cuántos grupos funcionales me está generando? ¿Cuántos enlaces, perdón, me está generando? Vea Ese que ese doble enlace. enlace. Ajá, este doble enlace fue el que me formó esto de acá. ¿Puedo repetir la pregunta nada más para responderla más? Claro, este doble enlace que está encerrado en ese círculo me dice que por adición de polimerización me generó esta molécula que tiene un enlace a este lado y un enlace a este lado. Por lo tanto, este doble enlace, ¿qué funcionalidad tiene? De 2. Funcionalidad 2. Eso ya lo habíamos visto eh, en alguna parte del curso, hace un par de semanas, un par de clases. Los dobles enlaces, este tiene una funcionalidad de 2 y este tiene una funcionalidad de 2. Por lo tanto, el isopreno, este isopreno, toda la molécula tiene una funcionalidad de ¿cuánto, muchachos? 4, no sé. 4, exacto, 4. Ahora, si yo les digo que cuando hay funcionalidad de 2 tenemos cadenas lineales, en esta molécula que tenemos funcionalidad de 4, ¿qué esperaríamos? Ramificadas. Sistemas entrecruzados, entrecruzados, cruzados. Por ejemplo, el etileno, ¿qué funcionalidad tiene? De 2. 2. ¿Ven qué fácil que es? El cloruro de etileno, Igual 2. 2. El propileno, 2. 2. Así de fácil es esto. Vamos a ver. El, el butadieno, 4. 4. 4. Excelente, 4. Entonces, muchachos, cuando yo les doy este monómero, este monómero, este monómero, ustedes me pueden decir sin problema que esta van a ser cadenas lineales. Pero cuando la funcionalidad es mayor que 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿qué tipo de polímero, qué tipo de matriz polimérica se va a formar? Siempre que la funcionalidad sea mayor a 2. Ramificados o entrecruzados. Entrecruzados, mejor, muchachos. Entrecruzados. Justo en este tema, muchachos, en adición les voy a enseñar qué es ramificar. Y vamos a entender que Profe, ramificar y entrecruzar es diferente. ¿Sí, señor? esto se podría interpretar que los que tienen funcionalidad de 2 son los termoplásticos y los termoestables son los que tienen mayor de 2. De manera general, si lo quiere poner así como súper, súper general, sí. Sin embargo, vamos Ok, a darnos cuenta que hay algunos con funcionalidad 2 que de todos modos llegan a formar estructuras muy estables y por lo tanto no necesariamente se van a comportar como termoplásticos. Entonces, digamos que sí, para la mayoría de lo que ustedes manejan a nivel comercial. ok, profe, gracias. Ujú. Ok, muchachos, entonces de nuevo, si yo agarro, ya borré acá, voy aquí, si agarro metanol, CH3OH, y lo pongo a reaccionar con ácido acético, OH, para formarme el acetato CH3CO o CH3 más agua. ¿Qué funcionalidad tiene el metanol? ¿Cuántos enlaces formó? 1. Muy bien. ¿Cuántos enlaces tiene el ácido acético? Perdón, ¿qué funcionalidad? 1 también. Por lo tanto, cuando tengo una molécula que tiene funcionalidad de 1 y reacciona con otra que tiene funcionalidad de 1, ¿qué me da acá? ¿Qué producto me genera? Una molécula más grande. Más grande. Grande, pero no un polímero. Estas son figuras que vienen del libro. Y aquí es importante aclarar una cosa. Cuando yo les pregunto a ustedes que identifiquen funcionalidad, les tengo que hablar sobre el mecanismo en el que está ocurriendo. ¿Por qué? Ya yo les mencioné que yo puedo tener el OH enlazado a un CH2, enlazado a un CH, doble enlace CH.
CH3 para evitar aquí conceptos de singularidad o etcétera. Y les voy a pedir que me digan cuál es la funcionalidad de esta molécula. Y les voy a pedir que lo hagan de dos formas. Uno por condensación o por esterificación, en un mecanismo similar a esterificación. O por adición, que era algo más parecido a lo que hicimos acá. Entonces, muchachos, esta molécula que está acá, ¿cuál es la funcionalidad para esterificación? Cuando yo quiero que el mecanismo ocurra para generarme un grupo éster, este enlace. Tengo el OH necesario, por lo tanto tengo funcionalidad de 1. Tengo el carboxilo necesario, por lo tanto tengo funcionalidad de 1. Por lo tanto, para esterificación, la funcionalidad de esta molécula es 2. funcionalidad de 2. Perfecto. Entonces, si yo quiero hacer esterificación, necesito un ácido carboxílico y necesito un OH. Y doy las condiciones catalizado por una base o por un ácido, etcétera. Todo lo que ustedes vieron en orgánica para que esta reacción ocurra. Pero si en lugar de eso les digo, no voy a dar las condiciones para eso, sino que voy a agregar un iniciador y voy a colocarlo en luz ultravioleta, por lo tanto va a reaccionar con un mecanismo similar al que les reacciona el etileno, el cloruro de etileno o el propileno. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de esta molécula? ¿En qué se tendrían que fijar si les digo que es análogo al mecanismo del etileno, del cloruro de etileno y del polipropileno? ¿En qué tenemos que fijarnos? O como lo hicieron con el butadieno. En los dobles. En los dobles enlaces, muy bien. ¿Cuántos dobles enlaces tiene esa molécula? 2 también. Un par, un doble enlace, ¿verdad? Ah, el otro no se toma en cuenta. Estos de acá, eso es muy importante, muchachos. Estos de acá no son un doble enlace de carbono-carbono. Así que no se consideran este tipo de reacciones. Es un doble enlace carboxilo y es muy estable. Aquí esta relación carbono-oxígeno, este enlace es muy estable. Así que este no se considera para ese mecanismo de síntesis. Solo se considera este. Por lo tanto, muchachos, ¿qué funcionalidad tendría esta molécula para un mecanismo de adición? 1. 1. Por definición, todos los dobles enlaces tienen funcionalidad de 2. ¿Cuál es la funcionalidad del etileno? Sí, profe, 2. La del cloruro de vinilo, 2. la del propileno, 2. la de esta dieno. 4. Excelente, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer estos ejercicios que están acá, entendiendo eso que les acabo de mencionar, el mecanismo. En este caso, muchachos, tengo el ácido propanoico. Por lo tanto, para un mecanismo de esterificación o amidación, después les explico qué es amidación, porque supongo que ya se les olvidó un poquito. Así que tengo un grupo carboxilo acá. Por lo tanto, la funcionalidad de este ácido para este mecanismo es de ¿cuánto, muchachos? 1. Excelente, muy bien. Ahora tengo, en lugar de tener el ácido propanoico, tengo el ácido metacrílico. Para un mecanismo de esterificación o amidación, ¿cuál es la funcionalidad de este grupo funcional? Perdón, de esta molécula. 1. Sigue siendo 1, excelente. Ahora, por aquí voy a andar. Si tengo ese metacrílico y les pido que hagan un mecanismo de adición, ¿en qué se tienen que fijar? En el doble enlace. ¿Cuál es la funcionalidad de esta molécula? 2. 2. Incluso en bueno, en 2. Porque ven que aquí le dice que después se forma la sal, entonces me forma un triple enlace o un tercer enlace. Pero por ahora, sin esa otra etapa, voy a taparla acá, tenemos una funcionalidad de 2. El isocianato, un solo grupo que me forme un enlace por un mecanismo de generación de grupos uretanos o grupos ureas. Me forma un único enlace. Por lo tanto, la funcionalidad de este isocianato es de 1. excelente, muy bien. Cuando tengo un ácido, un
diéster, el dimetil tereftal, que es un derivado de ácido tereftálico, para un intercambio de ésteres. Yo no estoy seguro si ustedes vieron transesterificación, pero esto es transesterificación. Eso está en el capítulo que les mandé a leer de ácidos carboxílicos. En este caso, esta molécula, ¿qué funcionalidad tiene? 2. Qué fácil que se ve, como me están diciendo, parece que todo está claro. Y en este, donde el ácido metaquílico reacciona por adición, únicamente por adición. 2. Muy bien. Cuando es un diisocianato, ¿qué funcionalidad tiene esta molécula? 2. 2. Esta acá, muchachos, ya la dijimos, butadieno, ya la explicamos. ¿Qué funcionalidad tiene? Ah, ok. Para una adición 1,4. Yo creo que ya lo habíamos explicado que era una adición 1,4. Eso significa que solo reacciona el carbono 1 con el carbono 4. ¿Qué funcionalidad tiene este butadieno para este mecanismo específico? 2. 2. Muy bien. Y esta molécula que tiene un ácido carboxílico en grupo OH para una transesterificación, una esterificación, un ataque de esterificación propio entre ella misma. ¿Qué funcionalidad tiene? 2. Muy bien. Y finalmente, muchachos, perdón que sea tan cansado, el glicerol que tiene 1, 2, 3 OHs en un proceso de esterificación, ¿qué funcionalidad tiene? 3. 3. Muy bien, déjeme un segundo, porque lo dijo con tanta convicción. Alexandra, ya vi cómo se puede ver el nombre. Alexandra, por lo tanto, en el glicerol me daría un polímero lineal o entrecruzado. Si se Entrecruzado. Excelente, muy bien. Y aquí, ahora sí, si yo hago un proceso de adición donde reacciona este grupo funcional y después hago la formación de una segunda estructura en este ácido carboxílico y tengo 1, 2 pasos, esta molécula en total para estos 2 pasos de síntesis, ¿qué funcionalidad tiene? 2 acá y 1 acá, por lo tanto en total 3. 3. Pero tiene funcionalidad de 2 para adición y funcionalidad de 1 para el otro mecanismo que estamos formando. Quiere decir que yo primero formo cadenas lineales y después en otro proceso adicional formo enlaces covalentes. ¿Se entiende, muchachos? Más o menos. La idea está ahí. Yo tengo una pregunta. O sea, Claro. es que es como tonta porque como que ya lo dijo, pero es que no sé No, si no, me no. queda claro. No, Digamos, como ninguna pregunta es tonta, así que ácido tranquila. metacrilático, o sea, el segundo, Metaquílico, ok, ajá, eso, perdón. Ok, ahí entonces es si está como en un medio que tenga alcohol, o porque digamos no puede reaccionar exacto, entonces por sí solo. exacto. Por ejemplo, Ok, como es usted lo está considerando diciendo, que que esté tenga, en el medio correcto, por así decirlo. exacto, como usted lo acaba de decir, con un alcohol reaccionaría por esterificación. Si en lugar de un alcohol, pues yo colocar el CH3 NH2, que es una amina primaria, entonces en lugar de formar un grupo éster, me formaría un grupo amina. Ok, ya, Amida, gracias. perdón, amida. Pero sí, serían las condiciones en las cuales este pueda reaccionar para formarme ese grupo funcional. Exactamente. Aquí está obviado porque lo interesante de este análisis no es estudiar las dos moléculas juntas, es estudiar una única molécula juntas. Sin embargo, en los quizzes que yo les voy a hacer y en el examen, yo les voy a dar una molécula y les voy a decir qué formó y ustedes tienen que interpretar cuál fue la funcionalidad de esta molécula para ese mecanismo de síntesis. Pero sí, así se analiza como se lo mencionó. Entonces, muchachos, vamos a empezar con el proceso de polimerización por adición. En el mecanismo de polimerización por adición, como ustedes lo vieron también en el mecanismo de activación de alcanos, se lleva a cabo por 3 etapas. La primera etapa es la iniciación, la segunda etapa es la propagación y finalmente ocurre un proceso de terminación. Son solo 3 etapas y siempre tienen que estar presentes. Siempre hay una iniciación, una terminación con un proceso de propagación. En la iniciación se toma un iniciador, por lo general ocupa un iniciador. Este se descompone con una KI o KD, depende del libro, constante de iniciación o constante de descomposición, y por lo general
genera 2 radicales, o cada iniciador me genera 2 radicales. Este radical es el que me ataca a mi monómero. Entonces va a regresar en esta diapositiva. Yo tengo mi iniciador que se descompone en un radical. Recuerden que un radical equivale a un rompimiento homolítico, por lo tanto yo tengo un electrón libre en un orbital. Entonces ese R punto reacciona con el doble enlace. Y recordamos que un doble enlace, por si no lo había hecho previamente, son un par de lóbulos donde hay un traslape en un Profe, orbital ¿qué P. habías dicho? Homolíptico. Homolítico. Recuerden que homolítico es, por ejemplo, si yo tengo un enlace carbono con un enlace sigma traslapado con otro carbono, cada uno de estos se lleva un radical. C radical, C radical. Pero, por ejemplo, si ustedes hacen un enlace flúor, sodio, entonces el fluoruro, por ser una especie altamente electronegativa, se lleva el electrón y este, como el sodio le encantaba perder electrones, pierde el electrón. Aquí es un rompimiento heterolítico. Este se llevó todos los electrones, este perdió todos los electrones. Heterolítico, homolítico. En este mecanismo, este electrón me ataca a esta nube electrónica. ¿Por qué uso una flecha con uno solo de estos, muchachos? Porque cuando estamos hablando de radicales o un solo electrón, ponemos una flecha de un solo ladito. Una flecha completa es para los 2 electrones, un par de electrones. Para un solo electrón usamos una única flecha. Ocurre ese ataque y entonces la estructura que se me va a dar es el enlace formado ahora con este carbono, porque yo tomé un electrón de estos y recordamos que aquí tengo un electrón y formo un enlace con este electrón, dejándome el siguiente electrón con el radical restante. ¿Me siguen, muchachos? ¿Se ve la lógica de lo que estoy haciendo? ¿O empiezo nuevo? Yo lo veo uno claro. Se pone entonces nada más, ¿Perdón? como nada más se pega uno, por eso es solo un enlace, por decirlo así. Exacto. Este se une con este y recuerden que para formar un enlace yo necesito 2 electrones, entonces yo agarro este y lo enlazo con este y formo este nuevo enlace. Y entonces en este carbono donde estaba enlazado el segundo enlace, el doble enlace, me queda un radical. Ese radical es el que me ataca otra unidad repetitiva. Doble enlace. Me ataca otra unidad repetitiva. Y entonces lo que se va a formar es el RC, C, C, C radical. Profe, ¿Sí, señor? y o sea, la forma en la que uno escribe eso siempre es con los lóbulos. Oh, no. con un puntito. Yo trato de hacer esto lo más didáctico posible porque sé que ustedes, porque sé que a ustedes les sirve verlo así. Creo, o espero que les sirva verlo así, pero lo que ustedes harían es como está la nomenclatura acá, que es el radical más monómero, radical más monómero. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, la primera etapa es cuando se me genera el radical y el radical ataca mi primer unidad repetitiva. Esto se llama iniciación. Cuando este radical ataca otra unidad repetitiva, eso se llama propagación. Y esto ocurre n veces en función de cuántos monómeros haya puesto acá. Este proceso de propagación, perdón, toma el radical que formé acá previamente con un monómero nuevo y este proceso se llama CAPE, constante de propagación, o este fenómeno o este proceso cinético es CAPE. Y esto va a ocurrir n veces. Finalmente, muchachos, vamos a ver aquí. Finalmente, yo voy a tener CH2, 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 eso no los había dibujado previamente, CH2 radical. En mi recipiente un montón, esto lo voy a poner aquí n veces, un montón de estos. Y voy a escribir aquí esta CH2, CH2, M, otra cadena por ahí.
Este es 3. Ok, muchachos, entonces, yo tengo ya reaccionado todo lo que podía reaccionar. Y entonces va a haber la posibilidad de que cadenas grandes, ya muy grandes, empiecen a reaccionar consigo mismas. Entonces, existen dos posibles mecanismos de que esto ocurra. Uno podría ser el más sencillo de imaginar, que es que este electrón y este electrón formen un enlace entre ellas dos. ¿Eso está claro, muchachos? Tomo uno de estos electrones y tomo uno de estos electrones y formo un nuevo enlace covalente. Entonces me va a quedar una estructura CH3, CH2, CH2, N, CH... aquí me faltó, en algún lado perdí ese 2. CH2, 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 M, CH3. Este mecanismo de terminación se llama por acoplamiento o combinación. Hasta luego, combinación. ¿Tiene lógica, muchachos? ¿Dudas? Porque el que viene es más complicado. ¿Muchachos? Está bien. Ok. Ahora, el siguiente. Perdón, muchachos, me salí sin querer. ¿Me escuchan? Sí, Sí, bro. Sí, profe. Sí, Lo escuchamos, gracias. pero la pantalla ya no se ve. Listo, perfecto, gracias. Disculpen. No sé por qué hay un botoncito acá que no debería estar cerca, tan cerca, donde muevo la mano. Entonces, quedé en que una cadena viene creciendo con un radical, otra viene creciendo con un radical. Entonces, la posibilidad de que esta ataque este carbono y me forme un nuevo enlace es alta. Si ocurre eso, se le llama acoplamiento o combinación. Ahora, podría ocurrir, voy a escribir aquí H2C radical, CH2. Voy a sacar un CH2 de acá. CH2, CH2, CH3. Y ahora, esta radical no me va a atacar ese primer carbón, sino que me va a atacar ese segundo carbón. El barro, el enlace que tenía carbono-hidrógeno, lo va a romper y me va a robar el protón. Así que esta cadena me va a quedar CH3, CH2, CH2, CH3. Esta que me atacó este carbono de acá, me queda así. Y esta del otro, este es N. Y esta que me queda de este otro lado, me queda H2, carbono radical. El carbono vecinal me queda carbono H radical. Y me queda todo este paréntesis. CH2, CH2, CH3, M. Ajá. Otra pregunta. No me quedó claro si es que ahora, digamos, siguen siendo solo dos moléculas, ¿verdad? Ahora no es que son tres. Ok, vamos a ver, perdón. Entonces, en el primer mecanismo en el que les hablé de combinación, era esta molécula 1 con esta molécula 2. Esta se llama molécula N, se llama molécula M. Y me quedaba una única molécula al final que tenía la sección de N más la sección de M. Ahora estamos hablando de un segundo mecanismo de terminación, en el cual el ataque de este radical no es con el carbono que tiene este radical, sino que ataco el segundo carbono, este que está acá. Y le robo este protón. Entonces, esta cadena N me queda sin saturación, sin radicales. Y le transfiere el radical a esta segunda cadena, la cadena M. ¿Sí queda más o menos claro, Sofía? Más o menos. Es que creo que me perdí cuando lo atacó el otro radical, pero voy a intentar entenderlo. No, porque para mí es más fácil Es que, explicarlo, ¿no? es que lo que no entendí es la parte, digamos, usted dijo, ataca el segundo, entonces sale un hidrógeno Ajá. y queda como radical. Entonces,
voy a escribirlo todo más bonito, creo, Sofía, para... esta es esta molécula, ¿verdad? Aquí no tenemos problemas con esta. Y ahora voy a dibujar la M, solo que la voy a dibujar un poco más grande. En lugar de meter todo acá, en esa unidad repetitiva, las n veces, voy a escribir CH2 radical. El carbono de acá lo voy a escribir H, no sé si lo ve. Y ahora voy a escribir CH2, CH2, M, CH3. Al final es la misma molécula que hice antes, solo que ahora estoy extendiendo a este carbón que está en posición 2. Ahora, este radical lo que va a hacer es atacarme, no este carbón como lo hice en el otro caso para formar un enlace, un único enlace, sino que va a atacar este de acá, este enlace. Cuando lo hace, se lleva un protón con un radical, un hidrógeno con un radical. Y me deja, recuerden que todos esos enlaces tienen dos enlaces, dos electrones, uno se lo lleva y el otro me queda. Por lo tanto, lo que me va a formar acá es un CH3, CH2, CH2, N, CH3, porque se trajo este protón. Y aquí me va a quedar el CH2 radical, ese no se tocó, CH con un radical, que fue el que dejó el proceso que acaba de pasar. Y aquí me queda CH2, CH2, M, CH3. Más o menos, Sofía. Sí, profe, más claro. Ok, qué dicha. Entonces, este radical de acá y ese radical que acá están vecinales, me va a volver a formar un sistema donde están compartiéndose en el espacio de manera no traslocada. Y esto equivale a un doble enlace. Entonces aquí me va a quedar un CH3, CH2, CH2, N, CH3. Y aquí me va a quedar un C, doble enlace C, H, H2, CH2, CH2, M, CH3. Este mecanismo se llama mecanismo de desproporción. Mecanismo de terminación por desproporción. Y comparado, muchachos, con el CH, perdón que los canse tanto con esto, CH2, N, CH2, M, CH3. ¿Cuál es la diferencia entre combinación, que ustedes pueden ver más fácilmente, combinación, versus desproporción, muchachos? ¿Qué se puede apreciar fácilmente respecto al mecanismo? En una se genera dos polímeros y en otra se genera uno nada más. Al final, como esto está perfecto, Josué. Al final, como usted lo está diciendo, se generan dos macromoléculas, una macromolécula N y una macromolécula M. Y aquí se genera una macromolécula M con N junta. Entonces es un copolímero y el otro es un polímero nada más. No, es los dos son polímeros. Pero poniéndole pesos moleculares, si yo le dijera que esto tiene un peso molecular de 10.000 y este tiene un peso molecular de 10.000, ¿qué pasaría con esta molécula acá? De 20.000, no sé. 20.000. ¿Qué pasa con el peso molecular, muchachos? Acá el peso molecular va a ser mayor que acá. Entonces, ustedes pueden hacer que un proceso de iniciación empiece bien, que ponga la mayor cantidad de moléculas, pero el mecanismo de terminación va a afectar directamente el peso molecular. Profe. Sí, señor. ¿Y esto en la práctica cómo se vería? Es que así tal vez me quedaría más claro. En la práctica, muchachos, algún día los voy a traer a laboratorio. En la práctica es sacar un tarro. En la práctica es así. Si ustedes llegan en algún momento a sufrir síndromes estudiantes, entonces algún día me toca hacer esta síntesis. Entonces lo que yo les voy a decir es que tomen una cantidad de monómero
la pongan en un recipiente, agarren una cantidad de iniciador, la pongan en un recipiente, la pongan en mi reactor de luz ultravioleta y se esperen el tiempo establecido en la metodología. Y al final a ustedes les va a quedar un material polimerizado. Ustedes no van a tener control de ninguna de las etapas, más que lo que ustedes podían controlar al inicio. ¿Qué es lo que pueden controlar al inicio? La concentración del iniciador y la concentración del monómero. Las otras etapas ya son propias intrínsecas del mecanismo D. Entonces hay polímeros que tienden a terminar por combinación y hay polímeros que tienden a terminar por desproporción. Y eso no va a poder cambiar. Y lo interesante de todos los cálculos que vamos a hacer en los próximos 15 minutos es que gracias a esos cálculos nos podemos dar cuenta que ustedes pueden controlar el peso molecular de un polímero desde la formulación. Así que usted no se tiene que preocupar por esas etapas. Esas usted no las puede controlar. Que tantas veces choca, no lo puede controlar. Lo que sí puede controlar es cuántos grupos usted pone para que choquen y cuántos grupos en total usted pone para que se unan. Entonces, don José, si quiere, déjeme avanzar con la matemática y tal vez al final de la matemática le enseñe en una ecuación donde usted ya no se tiene que preocupar por nada de esto, solo se preocupa por esas condiciones iniciales. Está bien. Profe, Señor. además de la concentración del iniciador, también afecta qué iniciador use, o realmente Claro. la cantidad es como tan poca que no variaría mucho. Me encantan las dos preguntas. Tengo que ver los nombres. Perdón, muchachos. Yo ya a esas alturas ya debería saberme sus nombres. Qué vergüenza. Daniel, la pregunta es muy buena. Claro que sí. El iniciador tiene un efecto. Por ejemplo, aquí les estoy presentando uno de los más comunes, el AIBN, que es una estructura ASO. Ya vamos a ver cuál es el efecto de esa estructura en la formación de radicales y el efecto de la temperatura y las condiciones y la energía de activación para el rompimiento de eso. Va a tener un efecto directo, como usted bien lo dijo y lo mencionó perfectamente, por eso no puedo dejar de toda su frase considerarla. Por lo general, el iniciador se agrega en pocas cantidades, en baja concentración, así que usted espera que tenga un efecto mínimo. Sin embargo, a pesar de que se agrega en pocas cantidades, la constante de descomposición de este iniciador se considera en los parámetros de lo que le mencioné a don Josué. Entonces, si gusta, déjeme llegar a esa ecuación y usted me va a decir qué tan importante es ese parámetro en el peso molecular total del polímero. Pero como usted lo está mencionando, todo es importante. La naturaleza del polímero y la cantidad, ¿sí? Daniela, ¿verdad? Sí, la iniciación siempre va a tener un efecto en el peso molecular, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Okay. Yo antes a ustedes voy a hacer esto porque yo creo que ya los voy a cansar cuando me meta a la matemática, pero yo cuando estaba en presencial les hacía esto con una analogía que tal vez ninguno de ustedes les gustará, pero bueno, así es. Así son los profesores necios que ustedes están por lo general sentados en hileras, ¿verdad, muchachos? Y entonces yo decía, en la clase presencial, yo sé que es aburrido que escuchen esto porque es mucho más divertido hacerlo, decía que iba a agregar un iniciador. Entonces iba a empezar a hacer este proceso de polimerización. Este iniciador tocaba este y usted tiene dos manos, entonces le daba la mano al iniciador, después le daba la mano al otro, le daba la mano al otro, le daba la mano al otro, le daba la mano al otro y así, muchachos. Entonces, con un iniciador, con solo un iniciador, ¿cuántas personas están unidas a esta cadena? 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20 personas, ¿verdad, muchachos? ¿Muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de poner un solo iniciador, pongo dos iniciadores? Entonces, mientras esta persona le daba la mano, esta otra se va a la mano, esta se va a la mano, esta se va a la mano, sucesivamente. Entonces, dos iniciadores me generaban dos cadenas. ¿Qué pasaba con el peso molecular, muchachos? ¿Cuál es el efecto en el peso molecular? Antes tenía, en el primer proceso, tenía un peso molecular de 20 personas. Ahora, Es menor. 10 personas nada más. ¿Y qué pasa si agrego 4 veces más la concentración de iniciador?
va a ser 4 veces menos la cantidad de personas que se unen. Por lo Perfecto. tanto, 4 el peso también, ¿no? El peso molecular se ha afectado. Pero, ¿qué podemos decir de la velocidad de reacción? Porque en este caso estábamos, en el primer caso, donde estábamos poniendo una única cadena, todo este proceso tenía que llevarse a cabo en el tiempo. Ahora que puse 4 iniciadores, ¿qué pasa con la velocidad de esa Es ahora síntesis? Es más rápido. Es más corto el tiempo que ocupa para que se formen esas cadenas. Excelente. Entonces, todo lo que ustedes me están mencionando tiene esta lógica. A mayor iniciador, mayor velocidad, pero a mayor iniciador, ¿qué pasa con el peso molecular, muchachos? Disminuye. Disminuye. Ahora, nada más para aclarar, muchachos, ¿por qué es importante el peso molecular? Porque nada más necesito ver que todo eso está claro. Las Porque es propiedades. La temperatura y todo eso. propiedades, temperaturas de transición, etcétera. Entonces, muchachos, si ustedes tuvieran una cadena de 20 personas, les cuesta más moverse, desplazarse a través de todas las aulas, si ustedes quisieran moverse como una única molécula, pero si ustedes trataran de romper esa cadena, tendría mucha mayor resistencia que cadenas de 5 o de 2 o de 3 personas. Entonces, el principio acá, muchachos, es que ustedes tienen que decidir qué peso molecular necesitan y a partir de eso agregar la concentración de iniciador y monómero para llegar a esa cantidad de personas unidas o a ese peso molecular, sería la analogía. Entonces, como bien me han preguntado, este mecanismo inicial de rompimiento del iniciador en radicales depende de una constante KD o KI, como ya se las mencioné, constante iniciación o constante descomposición del iniciador, y va a estar asociada por lo general a una temperatura dada. En ese proceso, las moléculas como las estructuras azo, donde tengo 2 nitrógenos enlazados, con un doble enlace, van a tender a romperse generándome un radical, pero cada molécula de este iniciador me genera 2 radicales primarios. Aquí sí cabe, Josué, el concepto de simetría. Aquí sí tiende a ser las moléculas que se forman estructuras simétricas, de manera que cuando yo rompa, tenga exactamente la misma estructura. Entiendo. Cage. Sí, sí, la simetría es bonita. Entonces, el radical generado en el proceso de descomposición del iniciador es el que me ataca la unidad repetitiva y este es el primer proceso. Cuando se forma este radical, es el primer proceso de iniciación. Profe, Señor, ¿puedo volverse un momento? claro. Gracias. Si la molécula tuviera una cadena carbonada más larga, digamos, al lado derecho, generaría 2 radicales, pero distintos. Ese es el punto. El problema es que cuando se generan, que hay iniciadores así. Sí hay iniciadores que no son homogéneos. Pero entonces usted va a tener, imagínese, es que es feo. ¿Dónde estaba mi ejemplito? Aquí. Imagínese que este fuera de ese tamaño y este fuera de ese tamaño. Y este fuera de ese tamaño. Y hablamos de que necesitamos que todos terminen a la vez. ¿Qué pasaría en un proceso en el cual yo tengo un iniciador de ese tamaño, un iniciador de ese tamaño y un iniciador de ese tamaño? ¿Cuáles cadenas se van a formar? ¿Cuáles cadenas van a tener mayor cantidad de unidades repetitivas cuando termine el proceso? Las del más grande. Las más pequeñas. Porque en este caso, cuando estamos hablando de procesos cinéticos, tenemos que considerar la difusión. Y a pesar de que los radicales, como usted lo mencionó, pueden ser mucho más estables en un radical de mayor volumen, porque tiene grupos donadores, se mueve mucho más fácilmente un radical de menor volumen. Así que los más pequeños son los que me van a generar mayor cantidad de moléculas grandes. Y estos van a perder esto. Por lo tanto, en lugar de tener una única distribución de unidades repetitivas esperadas, que todas tuvieran 5, usted va a tener unas que tienen 7, otras que tienen 4, otras que tienen 3. Así que eso no es ideal en procesos de polimerización. Lo ideal es que yo tenga un iniciador que sea simétrico. R,
doble prima, y que cuando lo rompa me genere dos estructuras equivalentes para tener en todos los casos el mismo tamaño, la misma difusión, las mismas propiedades cinéticas para cada radical. Aunque le aclaro que si hay iniciadores que son asimétricos, sí los hay. Entendido, gracias. Gusto. A usted por la pregunta. Muy interesantes preguntas. Aquí estamos en propagación. Ahorita me regreso. Ve que les estoy dando las unidades. Ahorita nos regresamos a recordar estas unidades para cada uno de los procesos. Y la terminación, como les dije, hay terminación por combinación, donde la cadena tiene el doble peso molecular, y terminación por desproporción. La característica de desproporción es que una de las cadenas que termina el proceso queda con una insaturación. Profe, ¿Sí? ahora que volvió a eso, es que me quedó una duda al principio de la diferencia entre el peso molecular cuando es por combinación y cuando es por desproporción. Es lo mismo que un iniciador, digamos que como quedan dos moléculas, el peso molecular va a ser menor. Es que eso fue lo que me perdí, ya luego pasaron muchos tiempos. No, está bien. Vamos a ver, nada más voy a usar esas diapositivas en lugar de dibujar todo lo que había dibujado previamente. Entonces, imagínense, porque esto yo creo que para algunas personas que se pintan las uñas, esto es mucho más fácil si lo pongo como un ejemplo. Entonces, ustedes van a pintarse las uñas, ¿verdad, muchachos? Todas se pintan, bueno, muchas de ustedes se pintan las uñas y son expertas en eso. Entonces, ustedes tienen su esmalte que está en un recipiente y lo dispersan en una capa. Ustedes tratan de hacer la capa más uniforme posible. Y después lo exponen a luz ultravioleta. Acá, muchachos, en ese esmalte ahí adentro hay radicales. ¿Qué pasaría si dentro de este recipiente con esmalte hubiera radicales y ocurriera el proceso de polimerización o entrecruzamiento o lo que sea que está pasando en el esmalte? O más bien, les pregunto, ¿se seca? ¿El equivalente a se seca o se endurece? Entonces, ustedes no podrían esparcirlo. Entonces, este proceso de formación de radicales no empieza en el recipiente y tampoco empieza cuando usted está dispersando el material. Empieza cuando usted lo expone a luz ultravioleta. ¿Qué pasa cuando usted expone a luz ultravioleta este material? El iniciador se rompe y me genera este radical. Este radical toma una de las unidades repetitivas y me forma esta primera estructura. Eso se llama iniciación. Eso pasa cuando usted enciende la lamparita de su, no sé cómo se llamará eso, pero cuando van a hacerse pintarse las uñas. Mientras ustedes mantengan esa fuente de formación de radicales, va a seguir el proceso de polimerización, de propagación, perdón, que es que esa primera estructura que se formó me ataca a una unidad repetitiva. Y esto va a ocurrir según esas flechas, etc. Ahora apagan la luz. Ya no hay luz, me quedan radicales y esos radicales van a tender a recombinarse con ellos mismos. Si ellos se juntan, me forma una única cadena que se llama, o una única molécula, que se llama el mecanismo de decombinación. Ahora, si en lugar de que pase eso, este radical me ataca a este carbono acá y me roba uno de sus hidrógenos, para él quedar con todos los hidrógenos y la estructura CP3 completa, dejando un radical en este que eventualmente se me va a formar un doble enlace, en ese caso va a ocurrir un mecanismo de desproporción. Y en lugar de tener una única molécula al final, vamos a tener una molécula N y una molécula M. Mientras que aquí tenía una molécula NM junta. No sé si con eso se la aclara. Profe, yo sí había entendido todo eso, de hecho lo copié y todo. Es qué pasa con el peso molecular. Es que algo preguntó Josué, creo que es, y no pude anotarlo, entonces. Ok, entonces el peso molecular es bastante sencillo. En este caso, yo voy a tener 2 veces las cadenas. Así que si yo tuviera que ponerle valores a esta molécula, decir que esta tiene 10.000 gramos por mol o 10.000 UMAS, y esta tiene 10.000 UMAS, 10.000 UMAS. Una molécula de esta llegaría a tener finalmente un peso molecular de 20.000 UMAS. Pero si el mecanismo es de desproporción, cada una de estas me va a quedar de 10.000.
Juliana, más o menos, o quedó igual. Sí, es que pensé que había algo más porque Sí, esto yo creo fuera que ahí, porque yo creo el peso molecular de la molécula final por combinación va a ser pues el doble que si es por desproporción porque van a quedar como dos cadenas separadas. Esa fue como mi pregunta inicial, sí. sí, y Había- creo que lo que seguiría sería el ejemplo de qué pasaría si aumento la concentración del iniciador con el peso molecular, pero ya eso lo regresamos, porque hay una ecuación que vamos a resolver que nos indica eso. Entonces, por ahora me interesa que este concepto de combinación y desproporción son dos mecanismos de determinación diferentes y eso nos va a afectar el peso molecular. Si quedó hasta ahí, para mí es suficiente. Por ahora. Llegamos hasta ahí. Sí, profe, todo bien. Era solo esa pequeña duda. Todo lo de Muy bien. iniciación y todo lo demás, todo bien. Perfecto, me alegra. Entonces, la otra cosa que puede pasar es que ese radical que viene creciendo, radical M radical, en lugar de atacar a otra unidad repetitiva, a otro monómero, perdón, en este caso otro monómero para añadir una unidad repetitiva, ataque al solvente o ataque a otra estructura o transfiera el radical a otra cadena, que todo eso lo vamos a ver. En ese caso, si este proceso ocurre, me va a quedar el RM sin carga, por general con un hidrógeno, y esta estructura solvente con el radical. Eventualmente, este solvente radical podría regresar radical al proceso de polimerización, pero en este caso, ya el proceso de polimerización para esa molécula se detuvo. Por lo tanto, va a afectar el peso molecular. Entonces, tenemos 4 procesos importantes a considerar: iniciación, propagación y terminación. Estos son los que vamos a analizar en la cinética que vamos a estudiar ahorita. Pero no hay que olvidar que también ocurren transferencias al solvente, que son reacciones no deseadas, pero que afectan el comportamiento de la síntesis, durante la síntesis. Ok, muchachos. Entonces, no sé si ustedes lo recuerdan, espero que sí, pero yo creo que por acá tengo, no la tengo. Pero habíamos dicho previamente que que el iniciador reaccionaba para formarme dos radicales. Dos radicales. Y esta tenía una KI o KD. ¿Recuerdan eso, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces yo puedo determinar cuál es la velocidad con que ese radical se forma. Entonces puedo determinar cuánto radical se me está formando en función del tiempo. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de la concentración del iniciador por 2, por una constante de descomposición y un factor. Este factor de acá, no me acuerdo si quién me lo había preguntado, está asociado a la eficiencia del iniciador. Entonces, dependiendo de qué tipo de iniciador yo use, voy a tener una eficiencia de 1 hasta 0. 1 significa que 100% se transforma en radicales, 0 significa que no se forma en radicales. Por lo tanto, 0 no es un buen iniciador, así que ni se usa. En iniciadores yo tengo eficiencias que van del 0,7 al 1, más o menos. Esos son los que se usan comercialmente. Entonces, muchachos, la velocidad con que se forma este radical va a depender de la concentración del iniciador, una constante de qué tan eficiente es, la KD, que es la constante de descomposición, y un 2, que son los dos radicales que se están formando. ¿Se entiende esto, muchachos? Profe, disculpe, ¿puede repetir de qué depende de la concentración, la eficiencia, la KD? Y un 2 que viene de acá, de que cada iniciador me genera dos radicales. Ok. El siguiente paso es en propagación, cuando yo tomo qué raro, uno de estos para que reaccione con uno de estos y me dé, yo debería tener estas, perdón muchachos, es que aquí yo debería tener esas ecuaciones. Entonces, esa sería que me dice que la radical de T es igual a 2FKT por la concentración del iniciador. Acá debería ser
la concentración del monómero radical por la concentración del monómero, del monómero sin radical, por la constante de propagación. Esa sería la velocidad de propagación. dt. En esta considero el radical que viene creciendo y el monómero que se va a añadir. Bueno, es que bueno, sí, está bien, eso está bien, está bien. Propagación es así. Esa es propagación, perdón, muchachos. Esa es propagación. Entonces está todo bien. Kp de propagación del monómero y el radical. En terminación, vamos a tener un radical que viene creciendo, otro radical que viene creciendo, apago la luz de las uñas, estos se van a empezar a juntar, entonces la velocidad de cómo esos se juntan va a ser la concentración de este radical por la concentración de este radical, dado que es radical al cuadrado, se pone cuadrado, la constante de terminación por 2, porque son 2 unidades que están polimerizando. Entonces, ya... Profe. Sí, señor. Don Y Josué. en esas dos fórmulas, ¿de dónde salen el menos que está ahí? Porque aquí en terminación es cómo se van acabando la concentración de radicales. En iniciación es cómo se va formando la concentración de radicales. Ok. Gracias. No, la pregunta está perfecta porque tenemos que analizar condiciones, muchachos. Tenemos que analizar condiciones. Hay muchas condiciones. En el libro de texto hay varias condiciones que analizan. La que nosotros vamos a analizar para el juego de datos que vamos a hacer ahora en adelante es asumir que la velocidad con que inicia el proceso es igual a la velocidad con que termina el proceso. Quiere decir que cuando ustedes apagan la luz, cuando ustedes encienden la luz, cuando están pintando las uñas, ustedes encienden la luz, el proceso de polimerización inicia y cuando apagan la luz, el proceso de polimerización acaba. No quedan radicales pendientes o no queda nada en el medio. Todo inicia y termina con la misma velocidad. Ok. Profe, entonces, digamos, es como decir que el proceso en que empieza el que se seque, por decirlo así, es igual al proceso en que empieza, o sea, es como que duran exactamente lo mismo, o no es tanto eso. Sí, exactamente eso es. Porque nosotros podríamos asumir, por ejemplo, si yo hiciera una cinética de, como lo que usted me está diciendo, cuánto dura el proceso de iniciación y cuánto ocupa el proceso de terminación, yo podría estimar que esto dura el mismo tiempo que esto. Pero en el libro de texto ustedes van a ver procesos de iniciación mucho más rápidos y procesos de terminación más lentos. O procesos de terminación más rápidos y procesos de iniciación más lentos. El libro estudia todo esto, porque de esto hay en cada uno de estos sistemas. Lo que nos interesa a nosotros es considerar un sistema y el que vamos a considerar es en el que la velocidad de cómo inicia el proceso es igual a la velocidad con que termina el proceso. ¿Por qué hacemos eso, muchachos? Porque podemos escribir que esta velocidad inicial es igual a la velocidad de terminación. Y ya yo tengo definido la velocidad inicial. Es 2F KD por la concentración del iniciador. Y la terminación también la tengo definida. Es 2KT de terminación por la concentración del radical al cuadrado. ¿Qué me permite todo esto, muchachos? Despejar la concentración del radical. Y si despejo la concentración del radical, este 2 se me va con este 2 y me quedaría F por KD entre KT a la concentración del iniciador y esto es igual a la concentración del monómero radical al cuadrado. Si le saco raíz cuadrada a los dos, me quedaría esto. ¿Por qué es importante despejar la concentración del radical? Porque, como les dije, yo puedo controlar la concentración del iniciador que yo pongo. Yo sé cuántas gotas o cuántos gramos de iniciador pongo. Las constantes de descomposición del iniciador son constantes, la constante de terminación es constante, F es una constante, así que yo puedo saber cuál es la concentración de algo difícil de detectar, como el radical, en función de especies o de constantes que sí conozco o sí controlo.
¿Se entiende para qué hago esto, muchachos? Cosas que controlo por cosas que no controlo. Y esta concentración de radical, que es la resultante, la puedo meter en la velocidad de polimerización. Yo conozco la concentración del iniciador. Es algo que controlo. Esta no la controlo. Así que sustituyo todo esto por eso de acá. Y me queda la velocidad de polimerización. La velocidad de polimerización va a depender de la concentración del iniciador, de la concentración del monómero, por constantes, por puras constantes. Quiere decir que ya yo sé qué tan rápido va a ocurrir mi proceso en función de lo que yo puedo controlar inicialmente. Don Josué, Daniela, Sofía, compañeros, Jimena. Profe, la KP es constante, ¿verdad? Todas las Ks que están ahí son constantes. Okay, a una temperatura dada, ese ya tiene un valor establecido. Se pueden buscar en la literatura, por ejemplo. Ya me regreso acá. Aquí están tablas para los diferentes iniciadores, que es lo que me preguntó ya le digo, don Daniel. Daniel, ¿verdad? Sí, don Daniel. Esos son diferentes iniciadores. Y cada uno de esos iniciadores van a tener una actividad a diferentes temperaturas. Entonces ustedes pueden seleccionar iniciadores para temperaturas a 130 o para síntesis que se llevan a 50 grados. Después les enseño cómo obtener información a partir de estas tablas. Y estas son tablas, por ejemplo, para la acrilamida, para el acrilato de metilo, para el estireno, para el acetato de vinilo, donde están reportadas la constante de polimerización y la constante de determinación. Y ya están reportadas. Así que las constantes ya ustedes las pueden determinar de literatura. Por lo que toda esta ecuación resultante acá, voy a quitar todo el ruido, porque yo creo que ya está más o menos medio claro, de ecuaciones donde no conocíamos ni esto, ni esto, ni esto, llegamos a una ecuación donde yo sé cuál es la concentración del monómero y sé cuál es la concentración del iniciador. Y todo lo demás son constantes. Entonces, muchachos, si yo quiero aumentar al doble la velocidad de polimerización, ¿qué tengo que hacer con la concentración del monómero? Aumentarla también al doble. Exactamente. Y la concentración del iniciador está elevada a la raíz cuadrada. Por lo tanto, si yo quiero cambiar la velocidad, tengo que considerar cómo se ve afectada la concentración en función de ese exponente fraccionado. Pero también es directamente proporcional. Significa que si aumento la concentración, voy a ver un aumento en la velocidad de polimerización, en la raíz cuadrada del mecanismo de la velocidad de polimerización. Entonces vean que ya yo puedo controlar la velocidad de polimerización en función de la concentración del iniciador y la concentración del monómero, que era algo que don Josué nos preguntó inicialmente, cómo era posible o cómo afectaba. Así afecta, vamos a ver, con una ecuación sencilla de representar. Con gusto. Eso es lo bueno de la ciencia. Ahí casi todo está explicado. Ya a estas alturas de la vida casi todo eso está explicado. No todos los sistemas son lineales, como les mencioné. Hay sistemas donde la velocidad de iniciación es menor o mayor que la velocidad de terminación. Y para cada uno de esos sistemas, entonces vamos a tener ajustes diferentes. Y aquí podemos ver el efecto de la velocidad de polimerización en función de la concentración del iniciador para 3 diferentes iniciadores. ¿Cuál es la relación, muchachos? Para A, B, C. ¿Qué podemos ver? Conforme aumentamos la concentración del iniciador, ¿qué pasa con la velocidad de polimerización? Aumenta también. Aumenta, en todos los casos aumenta. Entonces, no importa el iniciador que ustedes utilicen, van a ver un aumento de la velocidad de polimerización en función del aumento de concentración. Pero, don Daniel, si usted tuviera que escoger alguno de esos iniciadores, ¿cuál de los 3 escogería para tener una mayor velocidad de polimerización? Ok, a ver. Si esta es velocidad de polimerización y asumimos que para acá baja y para aquí sube y usted quiere ir para arriba, entonces, ¿cuál de esos 3 sistemas le ofrece a usted a cualquier concentración de iniciador monómero la mayor velocidad de polimerización? Todos estos. Ajá. Y para eso es meter el metacrilato con ABS. A-B-I-N.
Si usted utiliza peróxido de benzoilo, que sería la curva de B, va a tener una velocidad menor. Y si utiliza, bueno, esos serían los sistemas que puede comparar. Metilmetraquilato con dos diferentes iniciadores A y B. Y también podría haber el efecto del peróxido de benzoilo en B y C. Si usted tuviera que usar, o si usted usa peróxido de benzoilo con metilmetraquilato y lo compara con la velocidad que tiene con estireno, ¿en cuál de los dos tiene una mayor velocidad? En este caso, B y C tienen el mismo iniciador, pero diferente monómero. ¿En dónde se ve una mayor velocidad para el mismo iniciador? En B. En B, en el metilmetraquilato. Entonces, don Josué, ¿entiende la importancia de la selección de un iniciador correcto para un proceso de síntesis? Sí, profe. Perfecto, muchachos. Entonces, iniciadores hay varios, peróxido de acetilo como está acá, peróxido de benzoilo como está acá, el peróxido de cumino. Este se usa para diferentes cosas. Si ustedes quieren, por ejemplo, en los blanqueamientos de dientes, este es el peróxido que se utiliza para blanqueamiento de dientes. Son especies relativamente estables. Tenemos grupos peróxidos, grupos disulfuro y grupos azo, principalmente como grupos funcionales para iniciadores. Y este yo se los había enseñado, el AIBN, que es uno de los iniciadores más comunes en polímeros.